Hola, sí. Vale. ¿Las transparencias? Sí, las estoy subiendo más o menos. Pero en teoría es para afectados, ¿eh? La docencia es presencial. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando el famoso COVID, yo recuerdo, no era esta clase, era otro grupo, habían muchos matriculados, muchos. Y como había que guardar una distancia, teníamos un aula, que era el aula en el que había un número limitado de estudiantes que podían entrar. Esos entraban. Luego se había hecho un aula espejo, que era, se me grababa a mí y aparecía allí. Yo además, lo que hacía era que lo grababa, o sea, lo emitía en directo y luego lo subía a YouTube, ¿vale? Entonces, al principio la clase estaba llena, había un poquito de menos gente en el aula espejo, pero luego ya el aula espejo ya no hacía falta. Ya habían sitios de sobra en el aula. Y luego ya empezaba a haber menos gente en el aula normal y mucha gente que se conectaba desde casa. Yo creo que habían 120 matriculados, llegaba un momento al final de curso que eran 10 o 12 en clase, 25 o 30 conectados y 150 visualizaciones de YouTube. ¿Vale? Yo, si alguna vez he utilizado esos vídeos, es para dormir. O sea, por la noche me lo pongo y caigo frito. Porque, claro, yo entiendo que eso es una barbaridad, pero bueno, había gente que... lo digo porque no caigáis en la tentación de, bueno, ya veré lo que dice este hombre. Porque si estáis aquí, pues a lo mejor mis gestos, algún chiste que vaya soltando y tal, pues eso siempre hace la clase un poquito más amena. Podéis participar. A mí me gusta mucho las clases en las que participáis y vamos viendo, porque eso al final hace que todo el mundo nos esté despertándose. Luego hay algún compañero que está almorzando y le podemos decir que le aproveche y cosas de esas, ¿no? Y eso siempre hace que hay un poquito de movimiento, ¿vale? La clase es un poquito más amena. Entonces, bueno, dicho esto, hecho ese pequeño chiste, varias cosas. La primera, ay no, y uno, perdón. A ver, tenemos ya, os he abierto en el aula virtual la lección de cinética de cuerpos rígidos, ¿vale? Que es la última de las lecciones que vamos a ver. Entonces, esta está relacionada con la anterior, salvo que en cinemática nosotros analizamos el movimiento, ¿vale? Estamos analizando el movimiento porque lo que nos interesa es analizar ese movimiento, calculamos posiciones, calculamos velocidades, calculamos aceleraciones, calculamos movimientos relativos entre sólidos y eso lo podemos calcular y lo tenemos fenomenal, ¿vale? Pero nos da igual el origen del movimiento. ¿Quién provoca el movimiento? ¿Está claro? Ahí nos da igual. Sin embargo, en el capítulo de cinética, eso ya no es así. Ya nos empieza a interesar quién genera el movimiento y lo que queremos es calcular eso. ¿Por qué? Pues porque los movimientos se van a relacionar. O sea, normalmente los movimientos tienen un origen de alguna fuerza o algún momento, alguna interacción, y nos interesa conocer esas interacciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir diseñar los diferentes cuerpos, ¿vale?
Nos puede interesar para diseñar mecánicamente, a nivel de materiales, cómo tienen que ser esos cuerpos. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, tenéis abierta la lección de cinética, donde ahí lo que básicamente tenéis esta primera hojita, que son lecturas obligatorias. Una pregunta por curiosidad. Por allí detrás, de las lecturas obligatorias que propongo en cada una de las lecciones, ¿cuántas os habéis leído realmente? 2 temas por ahí he oído 0 temas. Luego no quiero lágrimas, ¿eh? Si pone lecturas obligatorias, yo no os voy a obligar, no os voy a... Yo creo que ya somos mayorcitos. Pero os aconsejo encarecidamente que lo leáis, ¿vale? Son lecturas obligatorias. Repito, las lecturas obligatorias son de un libro, donde ahí vamos a poder, es la mejor de las mejores formas de aprender que tenemos, es utilizando un libro. Segunda opción, las transparencias que yo pongo en clase no son apuntes. No sirve, para vosotros no sirven para nada. Tal y conforme vienen. No sirven para nada. Ahora, si alguien toma ahí algunas anotaciones, pues probablemente le sirvan. Pero esas diapositivas son una guía mía para poder seguir la clase de una forma ordenada. Ya os habréis dado cuenta que soy un poco desordenado. Y entonces, si yo tengo la guía me va llevando por el sitio, ¿eh? Si no, se me va un poco la pinza. Entonces, es una guía para mí, para hacer las cosas bien. Pero no suponen apuntes, no deben de suponer apuntes. Es muy peligroso que supongan apuntes. ¿Vale? Y desde luego, lo que os digo de la asistencia a clase. Bueno, entonces os comento. En la aula virtual tenéis esa lista de lecturas obligatorias. Después tenéis unos apuntes de conocimientos previos de la lección. Después ya las propias diapositivas de clase. Luego al final tenemos los problemas de clase, cositas que vamos a ir estudiando aquí, y finalmente otros materiales de estudio. ¿Vale? Eso es como está organizada esa lección 6. Vamos a empezar por conocimientos previos. Oh, este no, este. Perdón. Vale, lo pongo aquí. Vale. Bueno, ¿me escucháis un momento, por favor? Lo que vamos a ver ahora son una serie de conocimientos previos. Básicamente, entender qué es un momento de inercia. En concreto, un momento de inercia másico. ¿Y por qué os digo esto? A ver, por favor. ¿Por qué os digo esto del momento de inercia y especifico que es másico? ¿Alguien de aquí ha hecho algo de construcción industrial? ¿O os suena algo de eso? ¿No? Vale. Es muy común, bueno, es de uso extendido, el uso del momento de inercia
como una propiedad que generalmente se refiere a unas propiedades de área o en concreto a una propiedad que se llama el segundo momento de área, ¿vale? El segundo momento de área es una propiedad que tiene una superficie y que el resultado de la solución es muy similar a la formulación que tenemos con los momentos de área másicos. O sea, con los momentos de inercia másicos. Entonces, es común confundirlo. De hecho, cuando yo voy a buscar un perfil metálico para una estructura, una de las propiedades que me aparece en el catálogo es el momento de inercia. Sin embargo, no es el momento de inercia. Ahí se están refiriendo siempre al segundo momento de área, ¿vale? Pero es común utilizarlo ahí. Yo creo que os puse el ejemplo de cuando vamos a hablar con un frigorista, ¿no? Con alguien que nos pone aires acondicionados, el frigorista nos dice, no, pues yo te voy a poner una máquina de no sé cuántas frigorías, ¿eh? Yo tengo un doctorado en termodinámica y la frigoría no existe. No es un concepto que exista. Físicamente no existe, ¿vale? Porque lo que normalmente se hace es que se retira calor de una habitación. Se retira energía térmica, en realidad. El calor es energía térmica en movimiento. Entonces yo, cuando quiero enfriar una habitación, lo que tengo que hacer es quitar el calor. Quitar la energía térmica, perdón. A esa potencia, a ese calor de retirada, los frigoristas lo miran como que yo estoy metiendo frío en la habitación. Te hablan de frigorías, pero la frigoría físicamente no existe. Aquí ocurre lo mismo. Cuando salgáis fuera y habléis de momentos de inercia, la gente va a entender que estáis refiriendo siempre a el segundo momento de área, que es una propiedad de área que hace que los perfiles metálicos o los perfiles de cualquier tipo tengan una especie de resistencia a la flexión, ¿vale? Eso ya lo estudiaréis en su día. Pero quiero que tengamos claro que aquí, en esta asignatura, ahora mismo nos vamos a referir, vamos a especificar momentos de inercia como el momento de inercia másico, que es lo que habréis estudiado probablemente en física. Entonces, cuando hablamos del momento de inercia másico y lo diferenciamos frente al momento de inercia de una área, es algo que tenemos que tener claro. De hecho, los momentos de inercia de área, las unidades en las que lo vamos a encontrar es unidades de metro a la cuarta, ¿vale? Es normal, en los perfiles metálicos normalmente se ve como centímetros a la cuarta o como milímetros a la cuarta, ¿vale? O como metros a la cuarta. Cuando estamos hablando realmente de un momento de inercia no va así. Entonces, imaginaos que yo tengo un cilindro que está apoyado sobre una superficie y le genero una fuerza. Nosotros sabemos que la aceleración angular con la que va a acelerarse ese cilindro, ¿de qué va a depender? Depende del valor de la fuerza, pero una vez tenemos una fuerza fija, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Depende del tamaño del cilindro y de su masa. Exactamente con esta relación. Un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y a esto, en realidad, está dependiendo del momento de inercia. ¿Bajo qué óptica? Bajo la óptica de que al final el sumatorio de momentos que afecta a ese cilindro será igual a la inercia por alfa. Análogamente a la fórmula que tenemos para el movimiento lineal de que el sumatorio de fuerzas es igual a la masa por aceleración. ¿Vale? Esto es para el movimiento lineal y esto es para el movimiento giratorio. Esto es válido en el plano. Ahora, nosotros en esta asignatura vamos a irnos a 3D, a 3 dimensiones. Y en 3 dimensiones ya no es así.
ya es un poquito más diferente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la resistencia a girarse va a depender de eso. ¿Qué es más fácil? ¿Girar un cilindro, ¿no? O girar un tubo. Imaginaos un tubo que por el centro, un tubo hueco, ¿vale? Y yo tengo que girar ese cilindro. Para la misma masa será más fácil mover el cilindro que mover el tubo. Y eso quiere decir que no solamente va a depender del valor de la masa, sino que depende de ese radio al cuadrado. De hecho, es más importante el radio. ¿Vale? ¿Para qué se suelen utilizar los momentos, o sea, los sólidos con grandes momentos de inercia? Normalmente sirven para mantener en máquinas giratorias una especie de estabilidad en el giro. Si yo quiero una máquina que tenga un giro más o menos estable, le tendré que poner un volante de inercia, le tendré que poner una pieza que haga eso, ¿no? Si yo quiero, imaginaos que habéis cogido alguna vez habéis subido alguna vez en una bici que no le funciona la cadena o que se ha roto la cadena, ¿qué ocurre? ¿No? Que damos, ¿no?, como aceleraciones bruscas y luego frenazos cuando llegamos al final. Vamos, no conseguimos estabilizar el giro. Sin embargo, si yo le cuelgo, imaginaos que le pusiera un mazacote de hierro en lugar de la rueda y la levanto, a mí me costaría mucho levantarle, pero conseguiría tener un giro más o menos homogéneo. ¿Vale? Todos los motores de combustión, que sabréis que están formados por pistones, cada uno de los pistones, cuando yo tengo ahí una mezcla de combustible y comburente y le lanzo la chispa, esa combustión genera un golpe en el mecanismo, ¿vale? Una fuerza constante durante un instante. El resto de instantes está parado, o sea, no hay una acción propia. ¿Vale? Y por lo tanto tiene que haber una pieza que acumula energía y que me la vaya soltando poco a poco. Y eso generalmente son los elementos, los volantes de inercia lo que tienen que tener es la masa muy grande. ¿Por qué os cuento esto? ¿Habéis visto alguna vez una máquina antigua? Las máquinas antiguas de vapor, ¿cómo son? Siempre tienen una rueda enorme, ¿no?, con unos rayos así, donde tienen mucha masa exteriormente, ¿vale? Y por dentro más o menos está en hueco. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es aumentar mucho la inercia. Y como se sabe que la inercia depende de la masa, pero que también depende bastante de cómo está repartida la masa, ¿vale?, pues aprovechándonos de ese conocimiento es como se diseñan los volantes de inercia. Digo para la misma masa. Si yo tengo que gastarme los mismos kilos de hierro, ¿qué es mejor? ¿Que los tenga muy cerca del eje o que los separe del eje? Pues por eso. El tubo es mejor. Para mayor inercia, mejor el tubo, sí. Si tiene la misma masa y el mismo radio, estamos hablando de lo mismo. Pero si tiene la misma masa y este tiene un radio mayor, bueno, lo que quiero es que tengáis una composición. La misma masa, si yo la separo del eje de giro, tengo mayor inercia, que es lo que estoy buscando. Por lo menos entender que la inercia no solamente va a depender de la masa, sino que también depende de cuán alejado esté respecto al eje de giro. Entonces, la inercia, lo importante es que entendamos que depende de la distribución de la masa del cuerpo con respecto al eje sobre el que está girando, sobre el que estamos calculando el momento de giro. Y tiene las unidades que tiene es masa por longitud al cuadrado.
¿vale? Y es muy importante esta propiedad para el cálculo de los problemas dinámicos. Vale. ¿Cómo lo diferenciamos del momento de inercia másico respecto del segundo momento de área o de la inercia de áreas? Vale, la inercia de áreas es cuando, o sea, tiene relevancia cuando yo tengo un perfil, puede ser en este caso un tubo macizo, lo tengo apoyado en dos esquinas. Y justamente en la parte central le genero un peso, una fuerza, una masa. Ese perfil va a tender a flectar, ¿vale? Va a tender a doblarse. Entonces, la resistencia que va a tener este cuerpo a flectar va a depender precisamente de esa propiedad. Imaginaos que yo tengo que cruzar un río, ¿vale? Y tengo un tablón de madera. Lo puedo poner de canto o tumbado. Si yo quiero que flecte poco, ¿cómo lo tendré que poner? Lo tendré que poner de canto. Y además tendré que hacer el equilibrio, pero lo tendré que poner de canto, porque de canto va a tender menos a flectarse. Si lo pongo plano, seguramente se doble más. ¿Cómo puede ser que siendo el mismo perfil, flecte de formas diferentes? Precisamente por el segundo momento de área. Y en este caso la flexión está calculada para ese caso completo, para ese caso simple y algunos más, que es igual a la fuerza por la longitud al cubo partido una constante que es 48, después E, que es el módulo de elasticidad que depende de las propiedades del material, el módulo de Young, ¿vale? Que depende, el módulo de Young, pues no es lo mismo el acero, el aluminio, la madera, ¿vale? Es una propiedad del material, pero dado el mismo material, depende de la inercia, ¿vale? No de la inercia, sino del segundo momento de área. Y en ese caso estamos hablando del momento de inercia del área. En ese caso, ese momento de inercia es igual a pi partido 4 por el radio a la cuarta. Como veis, esa propiedad tiene unidades de distancia, unidades de longitud a la cuarta. Cuando esta que teníamos aquí decíamos que era masa, bueno, masa por longitud al cuadrado, ¿no? Más o menos, era proporcional a la masa y a la longitud al cuadrado. Y, sin embargo, estas de aquí estamos hablando que tienen unidades de L a la cuarta, ¿vale? Por lo tanto, está claro que no es lo mismo. En este caso, la inercia depende también de la distribución del área de esa sección con respecto a un eje, que normalmente es un eje que está calculado en el centroide de esa sección. Las unidades son la longitud a la cuarta y es muy útil para problemas de elasticidad y resistencia de materiales. Por lo tanto, se nos sale de lo que estamos viendo en esta asignatura. En esta asignatura no vemos la elasticidad y la resistencia de materiales, aunque seguramente lo veréis, ¿verdad?, en alguna otra. ¿O lo estáis viendo ya? Ya lo estáis viendo, ¿vale? Ahí sí que es importante. No confundir, por favor. Cuando aquí hablamos de momento de inercia, es momento de inercia másico. Cuando en resistencia de materiales habléis de momento de inercia, estáis hablando de el segundo momento de área, que es otra cosa. No confundir. Luego en el examen hay lágrimas. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Los momentos de inercia de áreas planas, la definición la vemos así. Lo de resistencia de materiales es, tenemos una superficie plana respecto a un eje, el eje puede ser cualquiera que nosotros decidamos, y el momento de inercia de dicha superficie con respecto a ese eje se obtiene como
el sumatorio de la distancia al cuadrado por todos los diferenciales de área. Si veis, este valor depende de la superficie y de la situación relativa de esa superficie con respecto al eje que yo estoy utilizando para hacer el cálculo. ¿Vale? Depende de esa posición relativa. Si queremos obtener el momento de inercia de áreas planas con respecto a los ejes X, Y, a partir de la definición que acabamos de ver, yo puedo calcular la inercia con respecto al eje X, con respecto a este eje X, y esa distancia, veis que es la cota Y, por lo tanto sería la integral de Y al cuadrado por cada diferencial de área, y si yo la quiero calcular con respecto al eje Y, la cota es la cota X, por lo tanto la integral es X al cuadrado por el diferencial de área. ¿Vale? ¿Cuáles son las aplicaciones? Pues el cálculo de deformaciones, del que ya hemos hecho una pequeña introducción, sobre todo por cargas que nos generan flexión en vigas, y que por regla general es fácil obtenerlo utilizando tablas. ¿Vale? Tablas del tipo, a ver si lo tengo aquí. Aquí tenéis un anexo en la Wikipedia y yo puedo calcular qué ocurre si tengo una carga puntual, cuál sería la cota máxima. Si yo quiero calcular en una viga y, por ejemplo, lo que tengo es una carga descentrada, pues cuál sería esa cota máxima, esa deflexión máxima, esa flecha que se denomina también. Si yo lo que tengo es una especie de peso distribuido, una carga homogéneamente distribuida, como puede ser el peso propio o como puede ser el peso de un forjado, ¿vale? Si yo tengo un momento, es decir, para diferentes escenarios, yo puedo hacer un cálculo de esa flecha máxima. Y fijaos que están resueltas las ecuaciones tanto para conocer el ángulo en cada punto como la cota o la deformada que vamos a tener en cada uno de esos escenarios. Y dicho esto, tenemos que saber que el material al final va a depender del módulo de elasticidad o módulo de Young y el segundo momento de área. ¿Vale? ¿Dónde lo podemos aplicar? Pues ya lo hemos dicho. Si yo quiero atravesar el puente y no quiero que flecte mucho, lo pondré de canto y por lo tanto lo que tengo que buscar son perfiles que tengan una alta inercia en el eje que van a trabajar. Cuando veáis construcción y arquitecturas industriales, ya veréis que la forma de elegir los perfiles que van a trabajar, si tenéis curiosidad por ver las naves industriales, suelen utilizarse perfiles de tipo IPN o IPE, ¿no? Estos son perfiles típicamente utilizados en la industria. Estos perfiles típicamente utilizados en la industria tienen una forma de trabajar. Y si vosotros veis un pórtico de esta forma, lo normal es que si lo viésemos desde abajo, a ver, lo veríais así. ¿Vale? ¿No? Visto desde abajo o visto desde arriba, yo vería que está así. ¿Por qué? Porque ese perfil está preparado, tiene mayor inercia en este eje y está preparado para aguantar esfuerzos en esta dirección. Sin embargo, si os vais a los perfiles de fachada, que son los que tienen que soportar el viento de fachada, veréis que la forma en la que se ponen los pilares son así, en los perfiles de fachada. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque se diseñan las naves industriales para que en fachada trabajen frente a ese viento y el resto de perfiles intermedios trabajen frente a esto.
¿vale? O sea, tiene un porqué, tiene un criterio, tiene una forma de racionalizar los perfiles o los pilares para que trabajen de la mejor forma posible, ¿vale? De hecho, supongo que aquí habrá algún ciclista, ¿no? ¿Alguno le gustará las bicis, mountain bikes? La gente de la Sierra de Espadá, ¿no? ¿Vais con bicicleta por la montaña? ¿No? ¿O ya eso ya fue hace muchos años? Todavía vais, ¿vale? Pues, ¿cómo son las bicicletas? Yo en mi época eran de tubo de acero para todos. Sin embargo, ahora ya no son así, ¿no? No son como muy... Yo en mi época eran así, tenían ahí un tubo, eran así. Ahora son así. ¿Sí o no? Tienen así, son como muy anchotas, muy delgaditas, pero muy anchotas. ¿Por qué? Porque están aprovechando esta propiedad, están aprovechando perfiles, esto es, el perfil que tenía yo, tenía que ser de hierro, y estos son los perfiles que utilizáis ahora, la gente moderna. No, los modernos utilizáis este tipo de perfiles. Los antiguos ¿vale? Eso era más barato. Siempre es buscar la tecnología para aprovechar, ¿no? Para tener el máximo aprovechamiento de los materiales. Vale. Eso que os he dicho hasta ahora, no. Fuera, eso se acabó. Aquí no lo vamos a ver. Ya os he contado bastantes rollos. ¿Vale? Yo ya os dije que una de las pegas de que fuese yo vuestro profesor, que como he estado trabajando en la empresa privada, pues iba a contaros batallitas. Estas batallitas ya os las he contado. Ahora voy a intentar centrarme en el tema. Cuando yo vamos a analizar la cinética de cuerpos, lo que en realidad me interesa es conocer el momento de inercia másico. Entonces, ¿qué es el momento de inercia másico? Vamos a ver la definición. Nos dice que es, dado una masa y un eje cualquiera, el momento de inercia de dicha masa con respecto a ese eje se obtiene como la integral de r al cuadrado por cada diferencial de masa. Por eso la gente les llama igual, porque esta fórmula se parece mucho a la que hemos visto antes, ¿no? La que hemos visto antes, que era la integral de la distancia al cuadrado por el diferencial de área. Entonces, como se parecen, alguien al principio, que no sería muy buen estudiante, dijo, pues el momento de inercia. A la otra. Se ve que era un estudiante muy influyente y entonces se quedó como momento de inercia para todos. ¿Vale? Pero aquello no, aquello es segundo momento de área. Esto es el momento de inercia. Como las fórmulas se parecen, por eso mucha gente las confunde. O por eso está estandarizado, es de uso común que estamos hablando de la misma propiedad, cuando en realidad no es la misma. Vale. Fijaos que en este caso el valor depende de la masa, pero también depende de la situación relativa de esa masa con respecto al eje sobre el que yo estoy calculando. ¿Vale? Si el cuerpo es homogéneo, cosa muy interesante, quiere decir que la densidad es una constante. Entonces, si la densidad es una constante, ya la puedo, ¿no? En las integrales que hago con las cosas constantes, las saco fuera. Y entonces tendría que esta fórmula se me convertiría en que la densidad por la integral de R al cuadrado por el diferencial de volumen. Eso vale para materiales homogéneos. ¿Todos los materiales con los que vais a trabajar son homogéneos? No. ¿Dónde están los de las bicicletas? A ver. Los de la sierra, los de las bicicletas, seguramente serán de fibra de carbono, ¿no? Bueno, si son de aluminio sí que podemos considerar que es de densidad
homogénea, pero si son de fibra de carbono ya no. No es un material. Además tienen más características, ¿vale? Las propiedades mecánicas de las fibras de carbono, las fibras de basalto, las fibras de vidrio, no son igual en todas las direcciones, ¿vale? Tampoco tienen. Entonces, las cosas con materiales en base a fibras ya no es tan fácil de calcular, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos eso. ¿Qué más? Este es uno de los famosos. El teorema de los ejes paralelos, o también conocido como teorema de Steiner. ¿Qué nos dice el teorema de Steiner? El teorema de Steiner, aunque le tengáis miedo, porque mucha gente dice, ostras, Steiner, no. Steiner está para facilitarnos la vida. Este hombre nos ha facilitado mucho la vida. ¿Por qué? Porque nos dice, tú calcula la inercia respecto a un eje que esté en el centro de la pieza. ¿Vale? Tú lo calculas con respecto a algo que esté en su eje. ¿Vale? ¿Para qué? Porque si luego tienes que calcularlo con respecto a un eje paralelo a este mismo, simplemente coge la que has calculado antes y le sumas la distancia al cuadrado por la masa del conjunto. Y estos son cosas fáciles de conocer, ¿sí o no? Sí, lo que pesa todo. Esa es la masa total. La inercia con respecto a este eje paralelo es igual a la que hemos calculado de un eje que pasa por su centro de gravedad más la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Entonces, eso me permite que yo, calculando la inercia de cualquier pieza en su centro de masas, de un eje que pasa por su centro de masas, puedo calcularla de cualquier eje paralelo a este. Entonces, el teorema de Steiner nos simplifica mucho, porque si no hay que hacer muchas integrales, ¿vale? Hay que hacer integrales de volumen. Por eso se utiliza. Claro, la cosa se complica un poco cuando yo quiero calcular momentos de inercia de masas en 3 dimensiones. ¿Por qué? Dime. Es el centro de gravedad. ¿Vale? El punto G aquí es el centro de gravedad. Entonces tenemos un eje que pasa por su centro de gravedad. Bueno, ¿qué ocurre cuando yo quiero calcular en 3D la inercia? Bueno, pues para el cálculo de los momentos de inercia en 3 dimensiones, la cosa se me complica bastante. ¿Por qué? Porque no solamente tengo que calcular la inercia de cada uno de los ejes, sino que tengo que buscar combinaciones, tengo que incluir combinaciones de un eje con respecto al otro, ¿vale? Tengo que utilizar lo que se llama los productos de inercia o productos cruzados de inercia. Entonces, los ejes principales son calcular respecto a x, pues rx al cuadrado por el diferencial de masa, para toda la masa. ¿Y cuánto vale rx al cuadrado? Pues es y cuadrado más z cuadrado. Y, pues es x cuadrado, z cuadrado. Z, x cuadrado, y cuadrado, ¿vale? Y esto es la forma de calcular los momentos de inercia con respecto a ejes que pasan por el centro de gravedad, ¿vale? Y los productos de inercia son ya las combinaciones de ejes. Con una cosa buena, y es que xy es igual al ix, y el resultado es la integral
en toda la masa de la cota X, la cota Y, por ese diferencial de masa. El IZ es igual al eje a la inercia cruzada ZI y es igual a la IZ por el diferencial de masa en toda la masa, es decir, donde haya sólido, y el XZ es igual al ZX por la integral del XZ diferencial de masa en toda la masa. Al final, lo que ocurre es que yo tengo el eje X, Y, Z, y aquí yo tengo el X, Y, Z también, de tal forma que aquí coloco el XX, aquí el XY, aquí el XZ, aquí el IX, el II, el IZ, aquí colocaré el ZX, ZI y el ZZ, ¿vale? Cosas interesantes que hemos dicho, que este es igual a ese, que este es igual a este y que este es igual a este, ¿vale? Esto, toda esa información, ¿cómo la puedo yo ordenar de una forma correcta y que luego pueda hacer operaciones matemáticas? Es una matriz. ¿Vale? La matriz es la forma correcta de organizar esa información. A ver, por favor, los tocayos. ¿Qué pasa ahí? Venga, va. Del mismo modo, también puedo obtener un sistema similar al teorema de Steiner, pero para teorema de los planos paralelos. Y entonces, el teorema de los planos paralelos me permite relacionar productos de inercia con respecto a un sistema de referencias que pasa por el centroide y lo puedo calcular con respecto al sistema de referencia que tengo en otro lado. Es interesante que sea ejes paralelos y a partir de ahí voy a poder calcular esos momentos de inercia que yo puedo obtener, puedo calcular fácilmente, conocer esos momentos de inercia por el tema de por paralelismo con el teorema de Steiner. Entonces, al final, cuando yo quiero organizar toda esta información, la reorganizo en un concepto denominado tensor de inercia o matriz de inercia, que resume toda la información que hemos tratado aquí, ¿vale? Toda la información de inercia la contiene y la resume en una matriz que nos va a permitir trabajar con los momentos de inercia. De tal forma que aquí tendré la inercia respecto a su centroide en el eje X, Y y Z, y aquí voy a tener las inercias cruzadas, donde esto va a ser igual que esto va a ser igual que esto y esto va a ser igual que esto. Entonces, esa matriz de inercia me va a permitir calcular otras propiedades físicas que me van a resultar interesantes para resolver los problemas, como es, por ejemplo, el momento angular. Momento angular será esa matriz de inercia multiplicada por los ejes de giro, o sea, por las velocidades angulares en cada uno de los ejes. ¿Vale? Esta será la matriz central de inercia. Es la matriz que tenemos centrada bajo su propio centro de gravedad. ¿Vale? Esto, si no recuerdo mal, es un repaso de una cosa que habéis visto en física, ¿sí o no? ¿Esto lo habéis visto en física? ¿No creéis que no? Pues por eso el repaso
Por eso he invertido un ratito en explicar el repaso, ¿vale? Para que luego no hayan problemas más graves, ¿vale? Vale, si queréis hacemos un pequeño receso de 3-4 minutos y continuamos ya con el tema como tal. ¿Estáis enterados de lo del cambio de la fecha del parcial? ¿Os parece bien a todos? Aquí el problema de esto es que no va a ser muy democrático, ¿eh? A ver, el problema es que tampoco tenemos muchas alternativas. Y es que el 11 es muy tarde, ¿eh? Es demasiado tarde, si es que ya habremos hecho todos los partidos. Sí, pero es casi finales, no tiene sentido. Ya, pero hay que hacerlo. Ya, pues el 28. Pero ¿quién va ganando? Pero por muchísimo. Pero vamos a ver, ¿cómo que el 11? No, cambiar el voto, vamos a... Hay que cambiarlo al 28. O sea, olvidaros del 11 si os van... ¿Os van bien las dos fechas? No, mejor no. Mejor no. ¿Te va mal? ¿Puedes hacer...? ¿Es imposible que lo hagas? Pues entonces... Nada. No pasa nada, no es obligatorio, el parcial. El 11 es una barbaridad. ¿Has dicho el 11 de diciembre? ¿Eso han dicho? ¿Pero por la tarde sería? No. Escucha, esta semana es pero no hay clase, ¿eh? No hay clase, sí. ¿Qué sería? ¿Saltarse una de electro? Claro, si el 11 tenéis clase, no. ¿Pero esa de qué curso es? ¿Es de segundo? Sí, claro. Pues sí, entonces el 20... Tiene que ser el 20... 28, por ejemplo. El 28, os dije, ¿no? Os he dicho no, el 26. ¿Qué día? 6. No, 26 no. La semana del 11, ¿qué sería? El 9 o el 11, ¿no? La semana del 28, pero...
El 9 es buen día, ¿eh? El 9 en verdad es muy buen día. 28, sí, pero ¿qué dices? Pero es que ya se va allí. Pero si ya habíamos ¿Pero estudiado. quién ha dicho el 9? Claro, es que es eso. Claro, yo ya me había estudiado. Ya estaba estudiando. No, que no, que no, que no. Y me da igual. O el lunes que viene, el lunes que viene. ¿Qué día? ¿Lunes? ¿Tuyo qué? ¿Cuál es la primera fecha que hemos hablado? El 28, que es el 28. A la hora de. 28 a las 9 va A la hora que tengo clase, vaya. Pero el 28 ya. El 28 de 12:30 a... ¿No? ¿Cuándo? De 12:30 a 2 habíamos dicho. En principio no. ¿Vale? Sería 28 de noviembre de 12:30 a 14:00. ¿Vale? No hay clase. Ya lo sé, pero no hay clase de nada. Vale, pues escúchame, vamos a hacer otra cosa. Y se acabó. Lo hacemos en una de las sesiones de teoría y ya está. Así no hay más problemas. Puede ser el lunes que viene, por ejemplo. Vale. No, ya está claro. Vale. Yo os informo, se hace en horario de teoría, que ahí os va bien a todos. Nadie puede decir que no, que tienen... ¿Cómo era? ¿Médico? ¿Vale? En ese horario tenéis que asistir a clase y, por lo tanto, lo haremos ahí y ya está. ¿Vale? ¿Este viernes? ¿Pero por qué lo queréis retrasar tanto si ya lo habéis estudiado? ¿Qué más da? Digo, ¿hay algún problema en hacerlo este viernes? Sí que... ¿Hay examen? A ver, por favor. Que hable alguien. ¿Qué hay? Pero si esto ya lo habéis estudiado. Santa Madre de los Cielos. Bueno, va. A ver, por favor, vamos a continuar, que me tenéis frito. ¿Pero quién ha dicho que tengáis que decidir algo? Yo no, esto no es... Yo ya lo tengo claro. Seguramente el lunes que viene, ¿vale? ¿Vale? ¿Os va bien? Pero el lunes que viene en horario de teoría, ¿qué hay? ¿Tenéis que estar aquí? Claro, perdemos la clase, por eso yo ya había propuesto el 28. Si es que me pasa por bueno. Vale, os enviaré a través del aula virtual la convocatoria. ¿Vale? Bueno, a ver, por favor. Vale, vamos a intentar volver a la normalidad de la sesión. Por favor. Intentamos volver a la normalidad. ¿Vale?
Bueno, tema 6. Cinética de cuerpos rígidos. Esto es la presentación, la guía que yo voy a utilizar para intentar explicaros cómo va esto. Las ecuaciones de la cinética, en concreto, cuando hablamos de las leyes de Newton, tenemos una que está clara, que es la segunda ley de Newton, que es que el sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Si os dais cuenta, tanto la fuerza como la aceleración son vectores y la masa es un escalar. Entonces, una cosa muy fácil que ocurre cuando estamos hablando de fuerzas es que la resultante de fuerzas va a tener la misma dirección que la aceleración que está percibiendo el cuerpo. ¿Está claro? Sin embargo, cuando hablamos de un sistema que está girando en 3 dimensiones, el sumatorio de momentos es igual a un vector que es el vector de variación del momento angular. Entonces, la primera ecuación, que es la de traslación, simplemente expresa la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo y que es igual a la masa por la aceleración que está recibiendo su centro de gravedad. La segunda, que es la ecuación de rotación, expresa la suma de todos los momentos de las fuerzas externas con respecto al centro de gravedad. Y en ese caso es igual a la variación temporal de la cantidad de movimiento angular o momento cinético, o también conocido como momento angular. Momento angular es hg y aquí estamos hablando de la variación de ese momento angular. Para partículas, el momento angular es simplemente el sumatorio del vector de posición por la cantidad de movimiento, y cuando estamos hablando de sólidos es el producto vectorial de la posición por la velocidad y todo ello diferencial de masa, la integral de todo eso en todas las masas. Entonces, como vemos, es una ecuación que resulta compleja, ¿vale? Cuando estamos hablando de las variaciones del momento angular o momento cinético. Entonces, vamos a intentar a lo largo de la lección buscar alguna forma, alguna maña de tener esa ecuación que reviste cierta complejidad, ¿vale? Es decir, esto cuando estamos en 3 dimensiones se me transforma en... Vamos a ver cómo podemos trabajar con esto y que sea eso algo un poquito más sencillo, más simple de ver. Entonces, primero, vamos a ver primeramente las ecuaciones de la cinética plana en sólidos rígidos. Son de aplicación a situaciones de movimiento plano. Es decir, es un movimiento que se produce en un plano. ¿Vale? El plano puede estar como esté, pero siempre el movimiento es dentro de ese plano. Para nosotros es fácil analizar, si nos ponemos ese plano de frente a nosotros, analizar qué está ocurriendo ahí. Ha de ser en un plano de simetría del sólido rígido y en ese caso las ecuaciones resultantes son: sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, es esta que yo os había puesto aquí, y esto sirve para movimiento plano. Entonces, si nosotros tenemos un movimiento que lo podemos asemejar al movimiento en un plano, nos podemos simplificar mucho la situación, ¿vale? En este caso, IG es el momento de inercia másico de ese sólido con respecto a
al eje perpendicular al plano del movimiento que pasa por su centro de gravedad. Es decir, es en el plano generalmente trabajamos en el plano IX o XY y por lo tanto estamos hablando de el cálculo de ese momento de inercia másico en un eje paralelo al eje Z, pero justamente un eje que pasa por el centro de gravedad del sólido. Podemos encontrarnos tabuladas la mayoría de los valores que pasan por el centro de gravedad. Normalmente de cuerpos primitivos, de cuerpos conocidos. Por ejemplo, ¿cuál es el momento de inercia de un disco? Pues 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el momento de inercia de un anillo? Pues es la masa por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el momento de inercia de una esfera respecto de un eje que pasa por su centro de gravedad? Pues 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. ¿O cuál es el de un cilindro que gira, ¿no?, por su centro? Pues es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Por lo tanto, lo podemos conocer. Ojo, luego la realidad no es así. Tenemos cosas que pueden ser más complejas. Entonces eso ya nos va a costar un poquito más. Entonces, las ecuaciones de la cinética plana nos permiten que si el sólido tiene un giro en torno a un punto O, las ecuaciones del movimiento podemos plantearse de una forma alternativa que sería puede ser más simple. Tendríamos 3 ecuaciones. Una, sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, por el vector aceleración, y el sumatorio de momentos en O es igual a la inercia en O con respecto a alfa. Ojo que esta inercia en O ya no es la inercia G. No es la G que hemos calculado aquí. Si es O y conocemos la de G, hay que utilizar Steiner y calcularla. ¿Vale? Pero en cualquier caso nos genera un sistema de 3 ecuaciones escalares y por lo tanto podemos calcularlo. Entonces, si conocemos la inercia del sólido rígido, tal y conforme ya os he dicho, que pasa por su centro de masa, que la mayoría de veces pues son discos, son tubos, son cilindros, son esferas, lo podemos obtener fácilmente sin más que utilizar el teorema de Steiner, el teorema de los ejes paralelos, y diciendo que la inercia no sería la del centro de gravedad más la masa total por la distancia al cuadrado. ¿Vale? Siendo la distancia que hay desde O, el eje de giro, a su centro de gravedad. Vale. ¿Y todo esto para qué lo hacemos? Y esto probablemente sea la parte realmente de cálculo de fuerzas o fuerzas y momentos más interesante que vamos a hacer en esta asignatura. Haremos mucho hincapié en teoría de máquinas y veremos otros métodos. De hecho, había un compañero el otro día que decía, yo si quiero obtener las ecuaciones del movimiento en función de la fuerza y tal, pero para todos los instantes, y ya os hablaba, el resultado será una ecuación diferencial, que ya veremos cómo se pueden calcular esas ecuaciones diferenciales en la asignatura de teoría de máquinas. Aquí lo que nos interesa es, si yo quiero calcular fuerzas, ¿qué alternativas tengo o qué opciones puedo utilizar? Vale, pues la primera de las, digamos, de las herramientas que encontramos para cálculo de fuerzas es la aplicación del principio de D'Alembert. Entonces, D'Alembert fue un señor que se dio cuenta que si yo estos términos me los llevo al otro lado, ¿vale? Imaginemos en esta de aquí, tenemos que el sumatorio de fuerzas será igual a menos m por a. Si yo me llevo eso al otro lado, a esto
le voy a llamar fuerza de inercia. Y esa fuerza de inercia es una fuerza ficticia que me sirve ¿para qué? ¿A qué os suena esto? ¿Dónde hemos visto esas ecuaciones? En estática. Correcto. D'Alembert nos da la opción de transformar un problema que está en movimiento en un equivalente estático y aplicar todas las ecuaciones que ya hemos calculado. Por lo tanto, nos simplifica la vida. ¿Cómo puedo calcular yo las fuerzas y las reacciones que tengo en los apoyos cuando tengo un movimiento? Pues muy sencillo. Aplico el principio de D'Alembert. ¿Y qué es aplicar el principio de D'Alembert? Es convertir la aceleración del cuerpo que ya hemos calculado en la lección 5. ¿No? Acabamos de calcular aceleraciones angulares y aceleraciones lineales. Yo puedo convertir esas aceleraciones en un equivalente estático utilizando los conceptos de la aplicación del principio de D'Alembert. Sí, yo ya sé que la masa por la aceleración del centro de gravedad me aparece aquí como una fuerza de inercia y del mismo modo la inercia por alfa la llevo al otro lado restando como menos la inercia Por la aceleración angular, y me genero un momento de inercia equivalente y me transformo automáticamente en un problema de la lección 2. Es decir, hemos llegado a la lección 6 con todo lo que hemos calculado en la lección 5, ¿para qué? Para aplicar todo lo que hemos aprendido en la lección 2. Ya es válido utilizar todo lo que hemos aprendido en la lección 2 para calcular fuerzas y momentos, reacciones en los apoyos de un sistema que se está moviendo. Ojo, como lo estamos haciendo con respecto a la lección 5, recordad que siempre estamos analizando una foto, un instante concreto. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace transformando esa masa y esa aceleración del centro de gravedad que hemos calculado en la lección 5 como una fuerza de inercia y un momento de inercia aplicados en su centro de gravedad. A eso le voy a llamar fuerzas de inercia y momentos de inercia. Y eso me permite calcular o generar un sistema equivalentemente estático. Claro. Para el objetivo en la cinética es... O sea, en cinemática hemos dicho, yo estudio el movimiento, me da igual quién lo provoca. Pero en la lección 6 ya no me da igual. Yo quiero saber quién lo provoca. Y normalmente son interacciones, fuerzas y momentos. ¿Vale? Las fuerzas y momentos son quienes me generan el movimiento. ¿Y por qué es interesante saber esto? Porque esto, yo no sé si lo sabéis lo que es, pero esto es la biela de un motor de combustión interna. Esta parte normalmente está enganchada en el cigüeñal y esta es donde está el pistón. Y esto está moviéndose. Entonces, si yo quiero analizar, yo quiero diseñar cómo tienen que ser estos elementos, tengo que saber las fuerzas, las reacciones que están actuando ahí. ¿Cómo calculo las fuerzas que están apareciendo por ahí? Pues transformando, aplicando el principio de D'Alembert, aplicando todo lo que yo he calculado ya en la lección 2, en estática, y de ahí yo voy a poder saber cuáles son las fuerzas y momentos que tengo por ahí. ¿Está claro o no? Al centro de gravedad. Claro, yo aquí las fuerzas de inercia van ahí. Fuerzas y momentos de inercia.
Y ahora esto ya es un equivalente estático, ya calculo reacciones. Y ya puedo saber cuánto está sufriendo el bulón que está sujetando aquí el pistón o cuánto está sufriendo el cigüeñal. Ya lo puedo saber. Si tengo esos datos, puedo comprobar cuánto material tengo que poner ahí, ¿no? O qué sección tiene que tener para que no se rompa. Principio de D'Alembert. Estamos hablando del motor de combustión. Normalmente en el motor de combustión yo tengo la fuerza, que es la que genera la explosión, es la fuerza aplicada, y esto es el par que está llegando al motor. Si yo utilizo todo lo que he aprendido en la lección 5, puedo calcular las aceleraciones angulares y las aceleraciones lineales de los centros de gravedad del cuerpo 1 y del cuerpo 2. Si yo calculo AG1, alfa 1, AG2 y alfa 2, para llegar ahí habré tenido que calcular el problema de posición, habré tenido que calcular el problema de velocidad, pero una vez ya tengo el problema de velocidad, la aceleración. Vale. Ahora lo que me dice D'Alembert es, vale, pues con esto tú ya puedes sustituirlo, decir que eso está estáticamente, generas un equivalente estático, pero en su centro de gravedad de cada una de esas piezas tienes obligatoriamente que poner las fuerzas y momentos de inercia. Y por lo tanto, transformo este problema en diagramas de cuerpo libre donde yo en el origen que tengo una articulación. Por lo tanto, tendré reacción en X y reacción en Y. Además, tengo el par motor. En el centro ya sé que tengo una acción. ¿Cuál es? La acción de inercia. En ese punto tengo aplicado el momento de inercia, o sea, la aceleración por la masa del sólido cambiado de signo y el momento por la aceleración angular cambiado de signo como un momento de inercia. ¿Qué tengo en el punto A? Tengo una articulación, por lo tanto tendré reacción en X y reacción en Y. En el segundo sólido, en A, si en el primero tengo la acción, en el segundo tendré la reacción. La reacción son, ¿vale? En sentido negativo a X y en sentido negativo a Y. ¿Qué hay en B? En B lo que tengo también es otra articulación. BX y BY. Y tengo que aplicar en su centro de gravedad su equivalente en fuerza y su equivalente en momento. ¿Vale? Utilizando este truco. Porque es menos la aceleración. Yo calculo, imagínate, yo calculo la aceleración, ¿vale? Yo te diría, aquí te diría, de aquí puedo deducir que, espera, borro. Yo he calculado aceleración de G1, alfa 1, aceleración del centro de gravedad 2 y alfa 2, ¿vale? Eso ya lo he calculado. Ahora, de aquí yo deduzco que hay una fuerza de inercia en el cuerpo 1 que es igual a menos la masa de la muñequilla multiplicado por el vector aceleración G1. Y de aquí diré que hay un momento de inercia en el cuerpo 1 que es igual a menos la inercia G multiplicado por alfa. Entonces, si está girando en este sentido, en sentido positivo, tendré un momento de inercia en sentido contrario. Y si la aceleración
va hacia el primer cuadrante, la fuerza de inercia irá en el tercero. ¿Está claro o no? Y lo mismo con esto. De aquí tengo que la fuerza en el sólido, fuerza de inercia en el sólido 2 será igual a menos la masa en este caso de la biela por la aceleración en el centro de gravedad 2, y es importante que lo tengo que aplicar sobre su centro de gravedad, y aquí tengo que el momento de inercia en el cuerpo 2 será igual a menos la inercia de ese cuerpo 2 por alfa 2. ¿Vale? ¿Y eso qué me provoca? Eso me provoca un problema de estática. Lo que ya sabemos hacer. ¿Vale? Tengo 3 sólidos, por lo tanto podré generar 9 ecuaciones, ¿no? Con 3 sólidos podré generar 9 ecuaciones. ¿Y cuáles son las incógnitas? Tengo la reacción en el origen, 2, A, 2, B, 2 más. Aquí tendré una fuerza vertical y un momento, ¿no? Y me faltaría el momento del motor. Si tengo la fuerza, el momento del motor. 9 incógnitas. Con 9 ecuaciones, sabiendo cuál es la fuerza que me está generando en ese punto el motor de combustión y sabiendo la aceleración angular y lineal de todos los elementos, ¿vale? Ojo, aquí no lo he dicho, pero aquí también habría una fuerza de inercia, ¿eh? Aquí también habría una fuerza de inercia. Este momento es porque esto no gira. O sea, esto es la reacción del cilindro, si lo quieres ver así. La reacción del cilindro es que me mantiene esto, que no se me vaya y que no cabecee. Por eso esto es la reacción. Y yo aquí tendría una fuerza de inercia y un momento de inercia, pero ya te digo que el momento de inercia será 0 porque el pistón no gira. Da igual. No, da igual. Se va a oponer... No, ahí hay que suponer que está más o menos centrada. La hemos pintado ahí para que quedase claro. Yo lo único que aquí no habría es momento de inercia del cuerpo 3. ¿Por qué? Porque yo sé que el pistón no va a girar. El pistón está dentro del cilindro y tiene siempre la misma posición vertical. Por eso no girará. ¿Vale? Pero sí que habrá una fuerza de inercia que será la oposición o la resistencia de ese pistón a que lo aceleren. Así ya tendríamos nuestro momento estático, ¿vale? Nuestro problema estático equivalente. ¿Está claro o no? ¿Dudas, preguntas? ¿Más o menos? ¿Sí? Vale. Bueno. Cinética en 3 dimensiones. Claro, hasta ahora en el plano ya hemos visto que más o menos la cosa es sencilla. Pero cuando estamos con las ecuaciones de la cinética o del momento cinético, el momento angular, las cosas empiezan ya a ser un poco más complejas en 3 dimensiones. A nivel de fuerzas, no. Nivel de fuerzas, simplemente añadimos una dimensión más, pero nos sirve la misma ecuación. Es decir, el sumatorio de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración y, por lo tanto, la aplicación del principio de D'Alembert nos va a resultar también bastante cómodo, porque únicamente sería la misma idea de coger el momento de inercia, o sea, la masa por la aceleración, llevármelo como una fuerza de inercia y ya está.
pasarlo al otro lado, ya tendríamos un equivalente estático. Pero cuando estamos hablando de sumatorio de momentos sobre el centro de gravedad, sí que hay que calcular el momento cinético. ¿Vale? Mejor dicho, la variación del momento cinético. Entonces, como la primera ecuación nos sirve para representar la traslación, expresa la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre ese cuerpo y ya sabemos que es igual a la masa por la aceleración, siempre teniendo en cuenta el centro de gravedad. La segunda ecuación, que es la de rotación, nos expresa que la suma de todos los momentos de las fuerzas externas que actúan sobre ese sólido respecto a su centro de gravedad será igual a la variación temporal de la cantidad de movimiento angular o la cantidad de momento cinético o la cantidad de momento angular. Para partículas será tan sencillo como el vector posición por el vector cantidad de movimiento, pero en los sólidos ya tenemos que hacer posición por velocidad de cada elemento por cada diferencial de masa, y eso ya sabemos que nos lo complica un poco. Para sólidos que tienen un punto fijo O, también podemos utilizar estas ecuaciones. Sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad y el sumatorio de momentos en O será igual a la variación del momento cinético respecto a ese nuevo eje. Esa variación del momento cinético, o mejor dicho, el momento cinético lo calcularíamos como la matriz que hemos visto antes de momentos de inercia multiplicado por la velocidad angular. Entonces, en algunos casos podemos encontrar alguna simplificación, como puede ser, por ejemplo, que los sólidos rígidos que tienen un eje fijo, podemos considerar que solamente tienen velocidad en ese eje fijo, y eso hace que al calcular el momento cinético y multiplicando la matriz, todo lo que tenemos por aquí no es cero, ¿vale? Porque sus velocidades angulares son cero y únicamente nos aparecen estos términos de aquí. Entonces, las ecuaciones del cálculo del momento cinético se nos simplifican bastante. Tendríamos la velocidad angular, o sea, la inercia en este caso de z, la tendríamos aquí, y luego solamente tendríamos que calcular las dos inercias cruzadas, la de xz y de la iz. ¿Vale? Y finalmente tendremos que esa variación del momento cinético lo podemos calcular como la inercia con respecto a O por la aceleración, el vector de aceleración angular, más omega por h punto. Todo eso producto vectorial, ¿no? Y eso hace que aquellas ecuaciones que tengo por ahí para calcular el sumatorio de momentos, las de fuerzas están claras, ¿vale? Estas no cambian, simplemente que las puedo dividir por ejes, pero al dividir estas por ejes, respecto al eje Z me queda muy sencillo y respecto al eje Y, pues solamente me aparecen los momentos cruzados por las aceleraciones angulares. Como solo tengo aceleración angular y velocidad angular en el eje Z, solo lo que está multiplicado por esas variables me va a ser válido. ¿Para qué se suele utilizar esto? Para calcular las reacciones que vamos a tener en los apoyos del cigüeñal. Como sabéis, el cigüeñal de los motores es lo que está enganchado en la bancada. Nosotros colocamos el cigüeñal y es como una especie de bicicleta, ¿no? En la bicicleta se enganchan las bielas que van al pistón, que sería algo así con los pedales. Tenemos la muñequilla del cigüeñal, ¿no? Las piernas podrían simular el comportamiento de la biela
y nosotros estamos ahí generando la fuerza. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema, no sé si habéis ido alguna vez en los patines de... en los pedales de... ¿no? Patines de pedales, ¿no? Los barquitos estos que van con pedales, que a veces tenemos un eje común y estamos ahí generando, estamos actuando de la misma forma. Hay una forma, por lo tanto, de calcular qué reacciones vamos a tener en los diferentes apoyos para saber si se van a romper o no. ¿Vale? Pues, si queréis, lo dejamos aquí. Y nada, os informo seguramente para el lunes próximo, en la hora de tutoría, de teoría, tendríamos el parcial. Una pregunta. Dime. Respecto a lo del temario, ahí, Bueno, cerramos el... igual está el tema 6. Perdón. Sí.